Ahora llegamos a otro comienzo, el comienzo del poder secular, lo llamaríamos así, en la ciudad de Babel. Edifiquémonos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para nosotros. Y la palabra para nombre es Sem. En este video, John Lennox va a explicar todo sobre la Torre de Babel, así que quédense hasta el final, dejen su like y comentarios y suscríbanse para más videos como este. Y ahora sí, vamos a comenzar. Abraham, la construcción de la gran ciudad. Es una genealogía fascinante porque la genealogía de Sem se interrumpe, la de Noé se interrumpe y aparece este fragmento sobre Nimrod, el fundador de Babel, de quien se dice que fue el primer hombre poderoso en la tierra, un vigoroso cazador. Y de nuevo sabemos relativamente poco sobre él. Josefo sostenía que fue Nimrod quien incitó al pueblo de Sinar a tal afrenta y desprecio hacia Dios. Dijo que se vengaría de Dios si éste tuviera la intención de inundar el mundo de nuevo. Y su idea era construir una ciudad lo bastante grande para que el diluvio, si volvía a ocurrir, nunca la alcanzara. Hay una frase muy reveladora. Así que, según Josefo, historiador judío del siglo I, la idea detrás de la Torre de Babel era estar a salvo de un posible nuevo diluvio. El comienzo de su reino. Génesis comienza con las palabras en el principio. Ese es el comienzo del espacio-tiempo, el universo. Ahora llegamos a otro comienzo. El comienzo del poder secular, lo llamaríamos. En la ciudad de Babel, que fue un proyecto muy avanzado. Hay indicios anteriores en el Génesis sobre los inicios de la civilización. Se nos dice que Caín construyó una ciudad llamada Enoc y uno de sus descendientes tuvo una familia especialmente talentosa que desarrolló la agricultura, la industria, la música y las artes. Y estos pueblos antiguos, mientras migraban, se decían unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, literalmente, y cosámoslos con fuego. Edifiquémonos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para nosotros. Y la palabra para nombre es Sem. Todo esto sucede en la genealogía de Sem. Hagámonos un Sem para nosotros. ¿Qué significa eso? Dices, estoy aquí en esta conferencia y estoy buscando un significado. Por supuesto que sí. La búsqueda de sentido es una de las búsquedas más motivadoras que conoce la humanidad y empezamos con ella. Hagámonos un nombre, pero de alguna manera estaban descontentos. Y esto es hacerse un nombre mediante el uso de tecnología humana avanzada y sofisticada. Estamos de lleno en el siglo XXI, por supuesto. Harvey Cox, en su libro emblemático La ciudad secular, escrito en el 65, dice: en nuestros días, la metrópolis secular se erige como el patrón de nuestra vida en común y el símbolo de nuestra visión del mundo. Y Leon Kass dijo: Babel es una idea nueva en el Génesis. Es una redefinición de lo que significa la humanidad, y esto es lo que hace la ciudad. Ese es el tema que deben desarrollar en sus talleres. La ciudad secular. Muerte en la ciudad, como dijo una vez Francis Schaeffer. ¿Qué es la ciudad y cuál es su importancia? Porque, por supuesto, una gran proporción de la tierra vive ahora en ciudades, ¿verdad? Y grandes torres. ¿Han notado cómo las naciones compiten por construir lo más grande que pueden hacia el cielo? Fascinante, ¿no? Philip Noble, escribiendo en el American, dice que la motivación más primaria para construir rascacielos es reivindicar algo, marcar el territorio, para mostrar cómo tu poder puede cambiar el mundo, tanto física como psicológicamente. Nada dice soy el amo del universo más claramente que la construcción de un edificio alto. Y si puede ser más alto que todos los demás, tanto mejor. Los rascacielos se hacen para crear espacio, para ganar dinero, pero también se construyen para dejar algo claro, se construyen para asombrar.
Y cuando tengamos nuestra verdadera torre de 1 milla de altura en el 2030 o antes, una cosa es segura: tras la financiación, tras el ejército de trabajadores, los ingenieros, los arquitectos, habrá un ego gigante, personal, corporativo o nacional, pero que sigue exigiendo que su imagen quede grabada en las nubes. Y la ideología del rascacielos moderno es la ideología de la antigua Babilonia. Identidad, logro tecnológico, destreza, ampliar los límites, alardear de riqueza y poder. Alcanzar el cielo, aferrarse a la inmortalidad. Y la torre, el zigurat de Babilonia, se llamaba Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Así que, básicamente, el mundo y la gente que lo habita, generación tras generación, no cambian. Todos somos personas caídas en busca de glorificación propia, y no es ninguna novedad. Vincular la ciudad con el cosmos, al nivel de la investigación racional y el trazado de las estrellas, tratando de predecir las estaciones, pero luego al tratar de alcanzar los cielos y controlar sus poderes. ¿Reconocen esto como motivación? La ironía es que más adelante en las Escrituras leemos que lo único en Babilonia que llegó al cielo fueron sus pecados. La antigua torre se alzaba hacia el cielo. Pero el Génesis tiene un comentario bellamente irónico. Dios tuvo que bajar para ver lo que estaban construyendo. Dios tuvo que bajar. Había una brecha insalvable entre Dios y su logro. Y tenemos que comunicar eso, damas y caballeros, porque cuanto más suben los rascacielos, piensan que queda menos espacio para Dios. Porque sienten que Dios reside en el espacio entre la altura del rascacielos y la dimensión del cielo. Y Dios comentó de manera escalofriante sobre su capacidad: nada le será imposible. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el proyecto es factible, pero Dios no permitirá que suceda? Bueno, al menos podemos ver lo que Dios hace. Él no destruye la ciudad, descompone su lenguaje. Ahora bien, el lenguaje juega un papel vital en el Génesis. Por su palabra, Dios creó. Dios les dijo. Por su palabra, Él define la moralidad y la relación. Y ahora, en este preciso instante, Dios realmente hace algo que confunde su lenguaje. Porque el lenguaje crea unidad y comunidad. Es el fundamento, en orden. Y sin un lenguaje común, el proyecto de construcción común se derrumba. Ya que, como sabemos en Europa, incluso la falta de un idioma común causa todo tipo de malentendidos y frustra el deseo de control. Ahora, estas son cosas que podríamos desarrollar desde ya y detenernos en esto. Son tan importantes el significado de la ciudad. Porque puede estar todo mal. Muchos de ustedes trabajan en ciudades y le debemos a la ciudad el desarrollo del 1.000.000 de iPhones que hay en esta sala y todo lo demás. Estamos agradecidos por la ciudad. Bueno, antes de terminar esta mañana, pasemos al lado opuesto de esto para ponerlo en perspectiva. La declaración clave es esta. Dios le habla a un hombre llamado Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela. Ahora haré de ti una gran nación. Pero luego dice esto: yo engrandeceré tu nombre. Shem, tu Shem grande. Y de esto se trata, ¿no? Este es el mensaje. En realidad es algo totalmente fundamental. Porque o bien estoy tratando de engrandecer mi propio nombre, o estoy permitiendo que Dios engrandezca mi nombre. ¿De dónde saco mi importancia? ¿Es el significado algo que solo nosotros podemos crear, como pensaba Babel? Abraham es llamado a confiar en Dios para hallar significado. Y dentro de cualquiera de nosotros puede haber una lucha, incluso en esta conferencia. Vemos caminando por esta conferencia lo que imaginamos que son grandes nombres. Ya saben, fulano es un gran nombre, ya saben.
Bueno, sea como sea, debemos tener cuidado con ese tipo de comentarios, ¿verdad? Porque podemos empezar a sentirnos insignificantes. Y la presión entonces es competir. Escuchas hablar a un grupo de personas poderosas y puedes ver sutilmente tras bambalinas cómo se establece un orden jerárquico. ¿Alguna vez lo han notado? No, no lo notarían, ¿verdad? Y la gente presionando. Y porque yo busco mi importancia y tú buscas tu importancia, mi importancia a veces significa eso. Empujo mi torre un poco más alto que la tuya. De hecho, ni siquiera puedo ver la tuya. Y tú ni puedes ver la mía porque ya sientes que la tuya es más alta. Y eso puede causar mucho daño y dolor, damas y caballeros. Tenemos que ser prácticos aquí. Es de lo que Abraham fue salvado. Debe ser real. Y si este es el núcleo del diagnóstico de la Escritura, que Abraham sale de este trasfondo, o sea, Dios intenta sacar ese trasfondo de él, podemos estar seguros de que la forma en que construimos nuestras vidas y buscamos nuestro significado es totalmente central. Es un desafío profundo, ¿verdad? Y verán, si la gente dice que esta es una actitud negativa hacia la ciudad, su cultura, agricultura, infraestructura, comercio, sistemas financieros, educativos y todo lo demás. Mis amigos de IBM me dicen que entramos en la era de la ciudad inteligente y suena fascinante. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Y qué tiene de malo usar la mente para desarrollar estas cosas? Absolutamente nada, por lo que yo veo. No hay nada malo en usar la mente y confiar en Dios. Lo que está muy mal es confiar en la mente y usar a Dios. Ahora, ¿a Dios no le gustan las ciudades? ¿Ese es el mensaje? Ahora escuchen, por si acaso me malinterpretan. Dios está muy interesado en las ciudades. Solo escuchen esto. Esto es algo que no se aprende en el Antiguo Testamento. Es un análisis de la motivación de Abraham en el Nuevo Testamento. Se lo voy a leer. Está en Hebreos 11. Porque Abraham esperaba la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego repasa a los otros patriarcas y dice, Dios no se avergüenza de ser su Dios, pues les ha preparado una ciudad. Dios está totalmente a favor de las ciudades. Pero notarán, damas y caballeros, que el último libro de la Biblia tiene 2 ciudades, ¿verdad? Existe, aunque no lo crean, la misteriosa Babilonia la Grande. Y existe la Nueva Jerusalén. No es casualidad, claro, porque en cierto sentido la Biblia es una historia de 2 ciudades. Y no es cuestión de en qué ciudad vives. Es cuestión de para qué ciudad vives. Daniel vivió en Babel, Babilonia. Abraham la dejó. Pero el secreto de la vida de Daniel fue que vivió para la ciudad que tiene los cimientos. Y ahora nos acercamos a lo que está pasando aquí. ¿Notan que en la descripción de Babel el interés está todo en los cimientos? Había una ciudad y una torre, y pensamos tanto en la torre que olvidamos que tenía cimientos. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? ¿Se refieren al tipo de ladrillos, o piedra, o acero, o plástico? No, claro que no. En el mundo antiguo como en el contemporáneo, las ciudades representan ideologías. Solíamos usarlo en la radio. Hemos dejado de hacerlo. Pero cuando era joven, hace siglos, escuchaba la radio y solía decir así, Moscú dice, y Washington ha respondido, y París hace. Y usaban la ciudad capital como metáfora de la ideología de la ciudad, la filosofía detrás de ella. Así que lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la ideología que está detrás de Babel? Es decir, ¿sobre qué cimientos intelectuales, morales y espirituales se construyó? Ese es un lado. Y si Dios ha preparado una ciudad, ¿cuáles son sus cimientos? Abraham buscó la ciudad que tenía cimientos. Así que Abraham, según Hebreos, conocía los cimientos, no simplemente la ciudad. Bueno, quiero sugerirles que la respuesta sencilla es la obvia. Que el primer y mayor cimiento que faltaba totalmente en Babel era confiar en Dios para el cimiento de la vida, el sentido y la trascendencia.
Y el viaje de la vida fue seguir a Dios cuando Dios dijo, ven, e invitó al hombre a dejar esa ciudad sobre esos cimientos. No para renunciar a la idea de una ciudad, sino para pensar conceptualmente en un tipo de ciudad totalmente nuevo. Una vida organizada, pero organizada en torno a principios básicos como el de confiar en Dios.